Yo puedo grabar, ya está, ya está. ¿No ves que es algo Bueno. raro? Porque si no soy hospedadora, ¿por qué puedo grabar? Te puse como confitrión. Ah, listo, buenísimo, buenísimo. Bueno, Hola. entonces, hola, hola Sí, Estela, ¿cómo estás? Dale, dale, yo soy sí. coordinadora de Capital también, de migrantes, de barrio Ay, ¿cómo andás? Qué genial. Bueno, Sí. ahora decimos, ¿quién quiere decir un objeto más? Así hacemos y después seguimos con esto. Así, porque con todo el tiempo que perdimos, ¿quién quiere decirlo? Yo muestro un objeto como soy de Paraguay. Dale, Estela de Migrantes, vamos. Sí, ¿Dónde de naciste, Estela? ¿Dónde naciste? Paraguay. Paraguay. Ah, Paraguay, ahí tienen, Paraguay, Bien. Sí. Yo muestro esto, no sé si ven, Sí, ¿es como una virgen o no? Sí. cita de Cacupé. Ah, la de Cacupé. Sí. Sí, sí, sí. Esta era de mi abuela que me dejó. Y es muy importante para mí, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Es muy importante para mí porque cuando éramos chicas, cuando era chica, me iba con mi abuela, no sé si me Sí, escuchan bien, sí. me iba a verle a la Virgencita, o sea, a la iglesia, visitar la iglesia. Era muy chiquita y nos íbamos, en un día íbamos caminando, todo el día íbamos caminando. Como en peregrinación. Hasta llegar Ah, a la mirá, mirá. ¿Y quiénes iban? ¿Tu abuela y quién más? ¿Vos? escuela, yo y mis hermanitos, mi hermano, mi hermana, íbamos todos caminando de la mano, ¿viste? Sí, Había mucha gente que no se podía caminar. Nosotros llevábamos la colchita, la colcha para sí, taparnos. sí. En cada esquina caminamos, quedábamos porque hacía frío. Claro. Entonces, eso me recuerda que me compró uno y yo tenía 10 años y después tuve siempre esto conmigo. Qué Siempre lindo. lo veo como a ella ahí rogando por mí, ¿viste? Y he comprado también esto, que es el termo. Sí, que también tiene la Virgen. Ah, sí, tiene la Virgen también, sí. Bien. ¿Y sabés qué quiere decir Cacupé o es un lugar? Y es un lugar donde se van para, justamente para la iglesia, para pregar, para pedir, para rogar, así como acá en Luján. O San Cayetano, me estabas hablando de... Lo que pasa es que Sí. con esta pandemia el tema de reuniones ya me parece hasta rarísimo, ¿no? Cuando decís mucha gente caminando junta, da impresión, ¿no? Eh, pero bueno, ¿y siempre fue la misma muñequita o vos o compraste otra? Mira yo, muñequita, virgencita. No, la tengo siempre en un nicho. En un nicho que le prendo vela, ahora lo bajé. Ah, Un polvo, ¿viste? sí. Por eso Y está muy... bueno, fíjense cómo aparece el abuelo en todos los relatos. En todos los relatos aparece el abuelo y volvemos a... Lo que me olvidé es que tenía que hablar Francisco, lo dejé pagando. Me dijo, ¿puedo Bueno, hablar? Y se cortó. Le dije, no. Ahora vas a hablar vos y después vamos a hacer una, porque te dejé pagando porque se le cortó la computadora. Bueno, entonces, miren cómo volvemos a la abuela y la consigna tenía que ver con un objeto que tuviera que ver con mi historia, nada más. Y todos nos remontamos al pasado, pero no al pasado nuestro, sino al pasado con nuestra familia. Nos reconocemos, aparte seguramente si vos sos paraguaya, ¿cuánto hace que estás en Argentina? me hace como 20. 20 años, un montón. Bueno, Sí. pero bueno, uno sigue, a partir de esto, sigue, la memoria tiene que ver con los orígenes de uno, ¿no? Siempre. Siempre igual, Reivindicar esos orígenes. haciendo la chica, la sopa paraguaya, sí, para la Todo, mandioca. todo Sigo paraguayo. con... Todo el merchandising paraguayo. Sí. Es hermoso eso. Y bueno, y vos, Francis, que te corté, perdón, Sí, por mi conexión no pude ver el objeto de Estela, que no sé cuál es. Pero... mostralo, ahí está. una virgencita. La Virgen de Cacupé, ¿no es cierto? Ah, mirá, muy bueno.
Fran, Que también está en el termo. Sí, la estoy mirando. tiene el termo, y no sé si escuchaste que la remontaba a las peregrinaciones que hacían de un día con el abuelo y los hermanos. Claro. Bien, cuando se cortó quería decir que el objeto de Joan para mí me significó un doble uso porque además de el objeto hablar o hacerlo hablar el objeto, porque el objeto no habla por sí solo, sino tiene una historia que tiene que ser contada. Exacto. También el contenido rememora, si es reservorio o el continente de una memoria, digamos. O sea, se puede hablar sobre el objeto, pero también sobre lo que contiene. Claro. Y por eso yo, el tema de cuando me hablan de los museos, proyectos que estamos haciendo con Historia Ahora en los museos, cambia muchísimo. Estábamos trabajando en un museo del juguete y cuando empezamos a trabajar con las personas que trabajaban en el Museo del Juguete de San Isidro, que es hermoso, por sí solo, ¿no? Pero cuando empezaron a trabajar a partir de las donaciones y de la historia que tenía el juguete que se donaba, era otro mundo, porque ahí sí era como interactivo, porque ese juguete había tenido una historia, siempre me acuerdo de Toy Story yo, pero bueno, pero tiene una historia, ¿no? Tiene una historia y a lo mejor tuvo varios dueños y bueno, hasta que cayó o llegó al museo. Entonces, ver ese juguete con una historia, la historia de ese objeto te cambia la idea del juguete, ¿no? O sea, la idea de que el juguete tiene más de una historia, ¿no? ¿Qué dice? Sí, dice de silenciar los micrófonos. Bien. Uno más, escuchamos y igual Bueno, después ¿le meto seguimos. yo? Dale. ¿Le Perdón, meto sí. cortito? Sí. Yo me esforcé porque pensé que la consigna era personal. Sí. O sea, también refiere a la familia, pero Sí. traje un casco. No sé si se ve bien, es un casco de Sí. bombero. Sí. Sí. Es un casco de Sí. bombero. ¿De quién? Lo recibí como premio. Bien. Es ¿Y de mío, qué? por eso. ¿De qué era? ¿Premio de Bueno, le qué? cuento sobre todo para quienes no son de Argentina, que tenemos una región de la Argentina que se llama el Valle de Río Negro. Hay un Sí. río que es muy caudaloso, y en el Alto Valle la producción es más que nada hortícola. De ahí es mi mamá, se crió en una chacra y nos llevaban los veranos. Y mi tío es bombero voluntario. Bueno, y me hizo bombero a mí también. Cuando iban los veranos, yo lo observaba que salía a los incendios, salía a las inundaciones y yo quería ser bombero. Pero la cuestión es que vivía en Bahía Blanca. Hasta que me tomé un verano en que me formé de aspirante a cadete de bombero. ¿Sí? Tuve que estar medio año allá y tener una práctica. Y bueno, entonces fui muchas veces en los veranos a trabajar en las chacras, a limpiar las acequias, a limpiar las chacras, a cosechar peras, manzanas, pero cada vez que escuchaba la sirena salía volando para el cuartel y después al incendio o la emergencia. Bueno, y este casco, en realidad los bomberos voluntarios no tenían ni medallas, ni premios, ni nada, pero 5 bomberos pudimos evacuar unas personas en plan incendio, y bueno, me lo dieron. De todos los objetos que tenían en el cuartel, o sea, esto simbolizaría o representa como una medalla a ese valor que tuvimos en grupo. Porque los álamos que se usan en las chacras del Río Negro son tan altos que se armó una cortina de fuego, el viento viró y puso en peligro a bastantes familias. Y lo que más recuerdo también de esos veranos es que la gente se baña mucho en los canales de riego y es peligroso, entonces hay mucha digamos, posibilidad de ahogados o evacuaciones por inundaciones también, porque a veces funcionan mal las tomas y se inundan las chacras o las lluvias. En realidad, lo que también quiero cerrar diciendo que es un objeto mío, que me costó también elegirlo porque tenía cosas de mi abuelo, de mi padre y eso, pero que por la actividad de bombero representa a un montón de personas, ¿no? Sí, O sea, claro. el bombero Y también tiene lo que ver con entendemos tu bien. familia. Vos lo dijiste del tema del tío. Vos empezaste a hablar del tema del tío. También tiene que ver con un tema familiar. Sí, incluso llegó a ser la posibilidad de una profesión, ¿no? Porque Exacto, uno es ahí bombero. está. Bueno, entonces
hay como un eje, ahora estamos haciendo un ejercicio así nos conocemos también, ¿no? Pero, y trabajar un poquito algunas cosas de la memoria, para después retomarlas, pero también vos lo primero que dijiste era mi tío en Río Negro, vos dijiste eso, lo primero. Sí, y igual rescataría otra cosa que no tiene que ver con lo familiar consanguíneo. El bombero llega a ser un hermano, el compañero bombero llega a ser un hermano, el que te va a salvar la vida, el que va a estar en todas. Sí. He vivido tantas cosas peligrosas que a veces se convierte en más familiar que el consanguíneo. Exacto. Esto también hay que rescatarlo para la memoria colectiva, ¿no? Para cuando entrevistemos o personas en grupo. Por ejemplo, yo trabajo a veces con ferroviarios y cuando son tan hermanados que el sostén es grande. Y uno Sí, los ferroviarios te hablan de la familia cuando le haces entrevistas. Bueno, los bomberos pasa lo mismo, nos pasa igual. Sí, y no es Chicago Fire, ¿no? Hay una serie que tiene mucho éxito que se llama Chicago Fire, no es Chicago Fire, digamos, que te muestran un bombero, o sea, más como hollywoodense, ¿no? Martina, vos que te veo la carita. Bueno, gracias. No, gracias a vos. ¿Vos elegiste algo? Porque vos sos más chiquita, me parece, ¿no? ¿Elegiste algo? A ver. Hola. ¿Cómo andás, Marti? Bien, todo bien. Bueno. Sí, elegí un objeto que no tengo, digamos, yo misma, pero tengo una foto. Bien. Lo puedo, no sé si se verá. Claro, no importa, pero está ahí. Está ahí. Tengo una foto en el celular. Así que, a ver si... Ahí se ven. Ahí se ve, sí, son zapatitos de baile, puede ser, o suecos. Son unos suecos que eran de mi abuela. Ahí está. Bueno, los tiene mi tía. Se los trajo su papá, porque su papá vino para la Guerra Civil Española. Ahí está, Asturias, seguramente. De Asturias, sí. Y bueno, acá conoció a la mamá de mi abuela, digamos, tuvo a mi abuela, y una vez que pasó un año de que ella nació, fue para Asturias y le trajo su foto. Qué lindo, qué lindo. No, bueno, Asturias, hubo varias personas que vinieron en la Guerra Civil Española de Asturias y de Asturias. Tenemos algunas entrevistas ahí, después te mando por privado, que a lo mejor ¿tu abuela vive? No, ella falleció hace poco, y bueno, este año. Bueno, pero para vos. Claro, sí. Bueno, bien, qué lindo. Bueno, a ver, vamos a ver. Después seguimos, porque esto es hermoso. ¿No ven cómo uno va conociendo a partir de un objeto? Nos vamos, aunque seamos de distintos países, todos buscamos las raíces en nuestra familia. Bueno, lo que vamos a hacer en los próximos 2 encuentros va a ser aprender cómo es la metodología de historia oral. A ver, ahora, ¿estás Ruth ahí vos? No sé si está ahora. Sí, estoy acá. Porque ahora te voy a preguntar algo, voy a explicar y te voy a preguntar algo. La historia oral, esto les explico como un contexto, ¿sí? Y para los que no saben, la historia oral es un método, es una metodología, ¿sí? Es una metodología que no es nueva, ¿sí? Que surge principalmente, empieza a... sí, acá está diciendo Lorena, igual después vamos a seguir Lorena, con esto, con lo de los objetos. Antes de cortar veremos 2 objetos más. Dice que es muy movilizante eso, y es verdad, porque a mí se me pone la piel de gallina cuando escucho lo que hablan los demás, ¿no? Bueno, a ver, la historia oral es una metodología que dije recién, no es nueva, pero a fin de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan, y no inmediatamente, porque por ejemplo, los sobrevivientes del Holocausto judío, de la Shoah, no empiezan a hablar inmediatamente que termina la guerra, ¿no? Pero bueno, cuando empiezan a hablar las personas que sobrevivieron a la guerra, empiezan a contar cosas que no tenían que ver
con lo que uno sabía o decía que sabía, porque ese es otro tema, ¿no? Es como cuando te dicen, yo no sabía que estaba en la dictadura. Bueno, creemos que no sabemos. Después cuando empezamos a escuchar las entrevistas, sabía, pero no lo tenía intelectualizado, ¿no? Eso pasa a veces. Bueno, esta metodología empieza, digamos, en la palabra historia oral, el concepto historia oral, surge en Estados Unidos, ¿sí? Oral history es en Estados Unidos, o sea, es como diríamos, un invento, no, bueno, algo que surge en Estados Unidos, ¿sí? Se va difundiendo, ¿sí? Y se va haciendo más conocido cuando empiezan a aparecer los documentales y sobre todo en los programas estos History Channel o Discovery Channel empiezan a aparecer personas que cuentan, ¿sí? No sé si alguien se acuerda de cómo era antes History Channel, porque ahora hacen cocina, es otro mundo ahora todos esos canales. O sea, ahora tienen otro objetivo, ¿no? Pero en su momento te mostraban a una persona sentada, me pongo así, ¿no? Sentada, 3/4, digamos, hablando, ¿sí? Hablando. No se escuchaba, se veía el micrófono a veces, y la persona contaba su experiencia. No aparecía la pregunta, no aparecía nada, porque estaba editado, ¿sí? Esas primeras entrevistas, esas primeras investigaciones utilizaban la historia oral, ya digo que fue creada, digamos, por Estados Unidos. Lo que pasa que a medida que se va difundiendo y que va a empezar a tener un lugar en la academia, en cada país empieza a tener una característica diferente. Eso lo pude ver yo cuando trabajé en distintos lugares, era totalmente diferente, porque lo que tiene de bueno esta metodología es que cada colectivo, cada grupo, cada cultura se apropia de la metodología como le parece significativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en México, los que trabajaban con esta metodología desde la academia eran más antropólogos. Los antropólogos hacen entrevistas, pero no es igual que la metodología de historia oral. Los sociólogos hacen entrevistas, pero tienen otras características. Los trabajadores sociales, por ejemplo, ¿no? Que es una carrera que me hubiera encantado hacer, trabajan con entrevistas, pero no es igual, ¿sí? Cuando yo me encuentro con la historia oral, me encuentro con la educación, ¿sí? Yo me encuentro con la educación y veo lo que pasa en la educación, con la construcción del documento oral a partir de una entrevista. Y empiezo a investigar sobre eso, y empiezo a escribir sobre eso, porque me parecía, como siempre me gustó el tema de la didáctica, entonces me parecía que construir una entrevista para hacer una investigación, sea cual fuera su uso, tenía todas las características necesarias para poder hablar de construcción de conocimiento y no de enseñanza, ¿no? Donde como decía Freire, ahora te digo, como decía Paulo Freire, ¿no? Somos tan partícipes los docentes como los estudiantes en la construcción del conocimiento. Él decía en la práctica educativa, yo digo la construcción del conocimiento. Bien, empecé con esto que me preguntan hace casi 20 años, ¿sí? Empecé en lo que es la escuela, y empecé viendo lo que le pasaba a un chico con una entrevista de historia oral. Y siempre lo cuento, ¿no? El chico reconoce en un pasado muy alejado a él, en esa entrevista, que era un inmigrante. Hablando de inmigrantes, acá todos tenemos algún inmigrante, o abuelo, o padre, o somos inmigrantes. Este chico le había hecho la entrevista a un muchacho polaco, a un señor muy mayor polaco, que contaba cómo en la guerra lo perseguían, ¿sí? Y cómo lo discriminaban por ser judío en este caso, ¿sí? Por ser polaco y por ser judío. Las dos cosas. Entonces, después de un tiempo que se hace esta entrevista, el chico que tenía 15 años,
Leo creo que se llamaba, nunca me acuerdo si era Leo, pero bueno, no importa, este chico existió, me dice a mí que había quedado muy impresionado con lo que había pasado con la entrevista, porque se había dado cuenta que lo que le hacían, lo que contaba ese señor, lo que contaba el señor, era lo mismo que sentía que él le hacía a su compañero boliviano. Y acá, ahí me llamó la atención. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo no es que yo le tiro piedras a mi compañero boliviano, como le tiraban a ese señor polaco, o lo escupían ni nada, pero a veces no me doy cuenta, no lo hago de mal, pero siento que le puede causar este mal, le digo bolita y esto y lo otro, ¿no? Entonces dije, uy, esto me gustó. Y empecé a trabajar con lo que es la investigación educativa. Y después empecé a trabajar en universidades, bueno, hasta que vi que como construcción colectiva era una herramienta espectacular para la construcción colectiva, que es en lo que yo creo, ¿no? O sea, yo creo que no nos queda otra y que es maravilloso construir colectivamente aunque estemos en una institución, no importa, ¿sí? Bueno, entonces, la historia oral es una metodología, ¿sí? Que tiene pasos, que es lo que vamos a trabajar nosotros, tiene distintos pasos, no es sentarse y hacer una entrevista, no es sentarse y le pregunto a alguien, no. Tiene el verdadero valor educativo, y educativo me refiero a no la escuela, todo, ¿sí? El verdadero valor lo tiene si se siguen los pasos que hay que seguir, ¿sí? Porque si no, por ejemplo, en la construcción de los archivos, cuando hicimos el del INAI, que yo ayudé a los chicos a hacer el archivo de historia oral del INAI, yo planteaba que las entrevistas tienen que estar hechas de la misma manera, no iguales, no van a ser iguales, pero sí con la metodología. Y porque cuando uno va a consultar un archivo, tiene que saber cómo están hechas las entrevistas. Cualquier archivo tiene que saber quién la hizo, cuándo, para qué, ¿sí? Porque en este caso tiene mucho que ver con el objetivo que tiene la entrevista. Ahora, yo puedo hacer una entrevista sobre experiencias migratorias, pero esa entrevista la puedo usar para otras cosas también. Pero la entrevista, la historia oral es solo el documento oral, todo lo demás no es historia oral. Todo lo demás, yo transcribo una entrevista, ya no estoy haciendo historia oral, estoy transcribiendo una entrevista. Transcribir quiere decir volver, o sea, volver a escribirla, no desgrabar, porque desgrabar es otra cosa que usan los periodistas, que no hacen textual. Acá estamos hablando de algo que tiene que ser textual, y que nunca va a tener las particularidades del habla. Entonces, si me acuerdo que la primera vez que me encontré con un archivo oral fue en una universidad, ¿no? Y me dicen, no, nosotros tenemos un archivo oral, ¡ay, qué bueno, mostrámelo! Eran una caja de cassettes, ¿sí? De cassette, y algunas transcripciones. Le digo, esto no es un archivo de historia oral, no es un archivo, porque nadie lo puede consultar tampoco. Entonces, el tema de tener en claro que la historia oral, la metodología, la entrevista es solamente la historia oral. Todo lo demás es el uso que yo le doy. Con todos los avances que tenemos ahora, ya ni necesitamos transcribirla, ¿no? Salvo cuando querés escribir un libro y tenés que poner algún fragmento y todo eso, pero ya yo lo que aconsejo a los investigadores es escuchar el audio o la filmación, ¿sí? Porque ya cómo se dicen las cosas también es importante. Bueno, entonces, lo resumo, parezco maestra, pero lo resumo por... la historia oral, entonces, es una metodología que surge en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, yo estuve trabajando en Estados Unidos, y en Estados Unidos lo utilizan más de manera biográfica en este momento. Entonces, cuando vos trabajás, hacés la entrevista, ellos lo que hacen en general, ¿sí?
es, cuando estuve allá, yo iba con todo el tema de que puede durar lo que tenga que durar y todo esto y que lo demás, y ellos lo que hacen es grabar el fragmento que a ellos les interesa, ¿sí? Por ejemplo, estaban trabajando el tema de Kosovo, bueno, de todo lo que pasó en esa zona y el genocidio bueno, todo lo que pasó en esa zona, que todavía estamos ahí con gente que fue responsable y que no pasó nada. Entonces entrevistaban a esa persona y filmaban eso, nada más. ¿Sí? Bueno, ese es un uso de la historia oral, más que historia oral, ¿sí? Porque yo estoy eligiendo lo que va a decir, yo no es el objeto en toda la historia, ¿sí? Por decirlo con respecto al objeto. No es el objeto, como decía Fran, el objeto, contenido, continente, algo así, decía Fran, ¿no? Bueno, es el objeto a lo largo de toda la historia, ¿sí? Es mi historia con otras historias. Cuando yo hago una entrevista de historia oral, empiezo por el nacimiento de la persona, o sea, dónde naciste, dónde vivías, porque no, por ejemplo, si estoy trabajando el tema de la militancia en los 70, no voy a empezar en los 70, porque la persona viene, es toda la historia, es todo un proceso. Entonces, eso, empezar antes, empezar de nacimiento, me va a mostrar, y de su familia, me va a mostrar las características de ese militante. ¿Sí? ¿Me explico hasta acá? Mauro, ¿querés decir algo? No, venís muy bien. Ah, gracias. Bueno, no, pero quiero que vos, porque él está trabajando con nosotros también. No, bueno, a ver, en relación a lo que es la historia oral, como vos bien decías, o sea, tiene esta característica de lo que estamos trabajando es en la construcción de archivos. Exacto. Y esos archivos tienen que estar, en principio, tienen que ser publicados para que todos puedan acceder a ellos, y a otra instancia tienen que estar todos construidos de la misma manera, y que con las mismas cuestiones. O sea, por ejemplo, uno cuando empieza a hacer la entrevista debería preguntarle de antemano, o sea, de ir haciendo un trabajo como de producción con la persona, de dónde es, cuándo nació, saber en qué periodo, de qué periodo va a hablar, o de dónde va a hacer hincapié, para nosotros ir de pronto, antes de la entrevista, preparados para esa entrevista. Ahí está, gracias. Porque si no nos preparamos, no tenemos el objetivo que estamos buscando, que es sacar información que nos permita a nosotros llegar a un objetivo puntual. Ruth dijo antes algo que a mí me encantó, que es sin darnos cuenta. Imagínense, les pasa eso a todos. Los chicos, con esta metodología, leen más que si leyeran en el libro de texto, que la verdad que yo no estoy de acuerdo que haya un libro para todos igual, pero ese es otro tema mío. Pero bueno, pero el tema de no te das cuenta, o sea, ¿cómo voy a hacer una entrevista? Por eso ahora Ruth va a decir algunas cosas, porque vamos a hacer un ejercicio la semana que viene para el cual tenemos que prepararnos. Los que puedan, van a participar todos, pero tampoco los voy a matar haciéndoles tarea, pero estaría bueno que busquen algo. El tema de que cuando yo trabajo con la historia oral, hacer una entrevista de historia oral es imposible hacerla sin las fuentes escritas, sí o sí. O sea, yo no puedo hacer una entrevista de historia oral sin fuentes escritas. Níger, ¿qué te dije? Y al revés, o sea, es imposible, y más en este momento, con las facilidades que uno tiene en cuanto a que no tiene que transcribir porque la grabo, la filmo, bueno, no podemos, ¿sí? Claro, exacto. Si yo, lo mismo que recién, el papá perdón, ¿era tu papá, Joan? ¿Falleció? ¿Tu papá, no? ¿Tu abuelo? No, tu papá. Bueno, perdón, porque me confundo con... Tu papá falleció hace un tiempito. Uno queda removido, ve una cosa, le dispara otra y buscaste ese objeto, ¿sí? Ese objeto, sí, ahora te dejo, Fran, ese objeto, esa búsqueda,
estuvo influenciada por eso que te pasó, por eso que pasa. O sea, por ejemplo, les doy otro ejemplo que me pasó con la historia oral. Ese mismo sobreviviente de la persecución polaca, que no vivió la guerra, la Segunda Guerra, estamos hablando, ¿Qué te he dicho miércoles? que en la década de... Esta persona era del 22, me acuerdo, hablaba de la época del 22, de 1922, mira, me lo acuerdo perfecto. Esa persona no vivió el Holocausto ni nada de eso, pero los otros inmigrantes que habían vivido el Holocausto, cuando les hicimos las entrevistas en el atentado, el año del atentado a la AMIA, que fue en 1994, se cumplieron 26 años, es una cosa, bueno, ¿no? 26 años del atentado, esa misma gente que antes del 18 de julio decía que Argentina era un país que no discriminaba a los inmigrantes, que se emocionaba, gracias Argentina, algunos terminaban diciendo gracias Argentina, esa misma gente después del atentado dice Argentina es el país más antisemita del mundo. ¿Por qué? Porque en el medio pasó esto, ¿no? Entonces su experiencia, no es que están mintiendo, lo que pasa es que su experiencia, su memoria, va a estar influenciada por el presente desde el cual recuerda. Todos recordamos desde el presente. Paola, te hago una pregunta, ¿me escuchás, Pao? ¿Me escuchás? ¿Sí? Poné el coso, el micrófono. Te voy a hacer una pregunta. Ah, sonaste. Iba a hablar. Pao, ¿te acordás del primer día de clase? ¿Cómo estás, Paola? ¿Te acordás de...? Bien, buenas tardes. Laura. Hola. ¿Quién? Hola, Ay, hola. qué lindo. No saben lo que es esta gente. No existen. A ver, no saben. Bueno, Sí. Paola, Escucho, Laura. ¿vos te acordás del primer día de clase? No, esta es la primera vez que lo estoy pasando. No, espera. Del primer día de clase tuyo. Ahí viene el tema. Del primer día de clase tuyo. A ver. Laura. Hola, amor. Hola. Perdón, es que no pasa tengo nada. dónde jalar. No, pero está todo bien. Sí. ¿Te acordás la primaria? La primaria. A ver, ya pasó tiempo. ¿Es? Mira, yo estudié en Bolivia, ¿viste? Sí, yo sé. Bueno, en sí, lo que me acuerdo era todo, pasar clases. Bueno, yo siempre pasaba clases de casa, me iba a casa, me iba caminando a la escuela. ¿Te ibas caminando? ¿Era lejos? ¿Era lejos? No, era cerca. De mi casa como a 10 cuadras o menos. ¿Estás bien, Laura? Sí, muy bien, mi vida. Y esto es lo más lindo, que vienen con los chicos lo más lindo. Paola, escúchame, pero ¿te acordás de alguna maestra en particular? Mucho de lo que sería de la infancia, no me acuerdo muy bien. Lo que sería de secundaria me acuerdo un poco, porque ya esos tiempos... ¿Te acordás de alguna profesora de secundaria? Bueno, el que me acuerdo más sería que pasábamos con un profesor de religión, porque ese tiempo era así. ¿Te gustaba ahí la religión, a la materia? Mira, en esos tiempos... Perdón, en esos tiempos, ¿cómo te podría decir? Yo la religión no lo tomaba en serio, o sea, siempre, bueno, trataba de no escucharle todo, ¿viste? Es lo único que me acuerdo de él, que siempre me sacaba de clases porque yo me hacía la burla, pero bueno. Ahora, ahora como te cuento... Ahora sí, porque ahora que ya conozco a Dios ya es distinto. Mi amor. Te podría decir ya no, porque jugar con Dios no se puede. Ahí está. Bueno, a ver, entonces, en ese antes y en ahora, cuando vos recordás eso que te sacaban de clase, pero igual te divertías. A ver, no vamos a... Sí, bueno, claro, para todo joven era divertido. Obvio, claro, nos revelábamos, revelarse está buenísimo. A ver,
Paola, Sí. cuando recordás eso, ¿vos sentís que lo recordás desde el presente o desde el pasado? ¿Desde hoy o desde el pasado? Vos contestá lo que te parece. De un poco de lo pasado y de lo presente, lo que se va yendo, ¿no? Bien, ella lo está diciendo porque en realidad lo dijo dijo, hoy Dios, con Dios no se juega, ¿sí? Claro. Pero uno recuerda siempre desde el presente, porque está yendo para Sí, atrás, y tu claro. presente, te daba vergüenza decirlo, ¿ves? Ahí dice, decilo, Clau, ¿por qué tengo que leer yo lo que dicen los demás? Clau, dale, decilo, Clau, novelo. Sí, dale. Lo que pasa es que acá estoy. Silencio el micrófono para que se escuche mejor, pero claro, Sí, ella pero lo está dijo. bueno lo que estás diciendo, porque la idea es participar todos. A ver. Claro, Paola lo dijo. Ahora para ella ahora se ha dado cuenta que con Dios no se juega, tiene una profunda creencia que a lo mejor tiene que ver con sus vivencias presentes y por eso Ahí se está. acuerda justamente de ese profe Exacto. de religión. Todos recordamos desde el presente, no recordamos desde el pasado, todos. Lo que pasa es que cuando le haces la pregunta a un chico de 15 años, el presente y el pasado está tan junto, ¿no? Que bueno, es más difícil de contestar. Yo cuando lo pregunto esto, sí, el presente despierta el pasado, pero lo despierta desde el presente. Por eso nunca cuando uno recuerda algo es tal cual pasó. Pero eso no quiere decir que está mintiendo, ¿sí? Eso quiere decir que uno desde el presente recuerda muchas veces lo que quiere recordar, muchas veces lo que le hubiera gustado que pase. Por eso es tan importante que esta metodología se trabaje con otras fuentes. En historia, la verdad, no existe. Sí existe hacer algo que el camino hacia, pero no hay verdades. Esto lo sabemos todos. ¿Qué querías preguntarme, Francisco? El micrófono. Ahí está. Bien, porque estabas hablando de conocer a la persona y que conocer su contexto, Ajá. pero tal vez haya un riesgo en dispersarnos mucho y si queremos investigar un tema puntual, un evento o un hecho que esa persona nos va a informar, ese referente, y cómo hacer para que no se convierta en una historia de vida o una biografía. Porque tiene, muy bien, muy buena esa pregunta, que Porque lo vamos... historias de vida también se construyen a través de la entrevista, pero... Distinta. De Y además hecho... puede ser muy individual. Exacto, pero de hecho, por ejemplo, me acuerdo que una vez estaba trabajando con antropólogos que me pidieron trabajar con la metodología de historia oral porque decían que era más completo, ¿no? Que necesitaban datos que con la entrevista de antropológica no les daba, y con sociólogos me pasó lo mismo. El tema es así, hay un cuestionario característico, que eso lo vamos a ver después y lo vamos a hacer entre todos, pero no te dispersás, porque por eso es tan bueno para los chicos, porque uno lo que hace cuando dice qué vamos a investigar, ¿sí? Es ponerse de acuerdo y ver, bueno, vamos a investigar esto, este es el tema que vamos a investigar. Entonces, es necesario hacer un cuestionario que nos guía nada más, porque después de la primera entrevista ya, como esto no, y más en barrios de pie, no vamos a hacerlo individual, sino con grupos, porque es construir colectivamente, es hacer investigación colectiva. El cuestionario se va a hacer entre todos y ese cuestionario va a tener características que yo después les voy a explicar, porque si no los voy a confundir, pero te lo voy a explicar eso. Por eso yo decía que Ruth, si quiere, ¿vos aceptás que te hagamos una entrevista la semana que viene? Ruth. Obvio que sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, escuchan. Yo, qué buena, ¿viste? Qué buena que soy, que no le pregunté delante de todos, ¿qué va a decir, pobre mujer? Bueno, pero... Linda que es Martina, mirá, la veía, es hermosa. A ver, Ruth Contreras, querida, nos tenés que decir, ¿dónde naciste? Ustedes anoten. Ahora hagan esto, anoten, después les organizo. ¿Dónde naciste? Anoten lo que va diciendo ella. ¿Dónde? Hola. Sí. ¿Dónde naciste?
Yo nací en Potosí, Bolivia. Ahí está, porque Eh, es importante, Potosí, Bolivia y no La Paz, porque es diferente, ven ahí. ¿En qué año? yo nací en el 1966, Bueno, así que ya 1966. tengo más de 50. Estás Sí. bárbara, estamos geniales todas. Y Ruth, y el nombre es Ruth TH, Contreras. Ah, está Rosmarí. Rosmarí está. ¿Dónde está? Ah, perdón, la amo también. Ruth nació, anotaron 1966, Ruth Contreras, ahí lo tiene, no sé si todos vemos el nombre, Ruth Contreras, y nació en 1966 en Potosí. Bien. ¿Cuándo viniste a la Argentina? Yo vine en el año, casi era el 1994, 92, no me acuerdo bien. ¿Estaba Menem? ¿Estaba Menem? Sí, estaba todavía. Bueno, entonces, ¿antes de cuándo? Este hombre en el 90 estuvo Hasta el 95 parece que estuvo. Sí, pero vos me parece sí. que dijiste una vez que eras 94, ¿no? Por ahí. Sí, por ese tiempo vine. Más o menos, 1994, ¿sí? Vamos, la semana que viene, yo solo les digo esto, ¿sí? La semana que viene, los que puedan, fíjense qué pasaba en 1900... Ah, pará, ¿y dónde fuiste a vivir directamente? Me olvidaba algo importante. ¿Dónde fuiste a vivir? Bueno, yo fui a vivir por Barilari, donde está el barrio Núñez, por la cancha de River. Barrio Núñez, donde para mí fue totalmente un cambio rotundo, y fue casualidad que llegué ahí, porque les cuento que el remisero o el taxista, yo tenía que llegar a Madero, ante una prima, y traía una carta para un primo, y el chofer nos había robado todo y la carta lo perdimos. Mi prima, es decir, y bueno, perdimos la dirección de mi prima, y bueno, tuve que llegar con la dirección de la carta a Barrio Núñez, donde fuimos a parar. En la casa, en un apartamento. Para mí un cambio rundo venir de Espera que no se escucha muy bien, se traba un poco, Ruth. Espera que, perdón que te pise, pero se traba un poco. Entonces al barrio Núñez, Núñez. Fíjense lo que pasa. Yo le pregunto los datos. Yo le pregunto esos datos y ya empieza a hablar, a contar. ¿Ven? Empieza a contar, ya empieza a contar. Esa es una de las cosas, no está bien lo que hiciste, esa es una de las cosas que nos pasan. Por eso, cuando armamos la entrevista, cuando les preguntamos los datos, sin querer nos va dando otros datos que después podemos utilizar, ¿sí? Pero ella después, cuando lo cuente, no sabemos cómo lo va a contar. A lo mejor lo de robar no lo cuenta. ¿Por qué? Porque cada uno cuenta en el momento, ¿sí? Lo que quiere contar y lo que elige contar. Claudia nos quiere decir algo. ¿Qué, Claudia? Me parece que por ahí si le preguntábamos a Paola el por qué ella o cómo y cuándo se dio cuenta que Dios es importante, también nos va a traer otras cosas que nos van a servir para ver el contexto. Exacto. Con lo que pasaba a su alrededor. Exacto, pero como todavía no está muy bien, pero como todavía no sabemos, nosotros para el ejercicio de la semana que viene es la experiencia migratoria, vamos a decir experiencia migratoria y no la inmigración. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a trabajar, que fue el primer tema que hice hace 20 años, te das cuenta que la palabra inmigración queda corta, ¿sí? Porque cada uno, ¿sí? Hay gente que la pasó tan mal, las tengo ahí todo en el archivo de internet, la pasó tan mal
que cuando llega a la Argentina no habla más, porque cuando llegó se sentía más inmigrante en su país que acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando uno plantea estos temas, dice la experiencia migratoria, le avisa, por ejemplo, le decimos, Ruth, la semana que viene te vamos a hacer una entrevista para el archivo sobre experiencia migratoria, ponele, ¿no? Que estamos haciendo el archivo sobre experiencias migratorias, ¿sí? Trae fotos si querés, trae esto, trae lo otro, uno le dice eso, y tenemos estos datos. Hacemos, bien, gracias. Me están diciendo ahí que Mónica Regueiro, que, bueno, estos libros se los voy a mandar por internet, que trabajó con mis libros y yo se los voy a mandar en PDF los que tengo. No tengo todos, pero los que tengo. Bien, entonces, a Ruth se le avisa, nos encontramos, como no vamos a tener cuestionario porque es un ejercicio, es un simulacro de entrevista, vamos a hacer al revés. Vamos a hacerle una entrevista cortita, no vamos a hacer larga como tiene que ser o como la persona quiera hablar, y después lo que vamos a hacer es, a partir de esa entrevista, hacer algunas preguntas. Vamos a hacer al revés, ¿sí, Fran? A partir que hagamos esas preguntas, yo voy a ir diciéndoles, porque si no es un embole trabajar con esto, voy a ir diciéndoles cómo hacer las preguntas, cómo cambiar esa pregunta para que sea, para que la persona nos pueda dar más información, porque lo que nosotros hacemos cuando hacemos una entrevista es tratar de sacar información que necesitamos para nuestra investigación. Y para saber qué queremos investigar nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, buscan el contexto de los años 90, ¿sí? Yo creo, Ruth creo que me había contado, 94, 95, estaba este hombre, este señor, que ahora no sé, Sí. apareció también en los titulares. Sí, Claro, sí, en en este Bolivia, año ¿quién fue. estaba también? En Bolivia, ¿quién estaba? Sí, Alan García, claro. No era Alan García, sí, en Bolivia. No. No, Alan García es Perú. Zamora. Perdón, qué No. boba. Paz Zamora. No, me equivoqué. Alan Se García es llamaba, Perú, sí. se llamaba Paz Zamora, el presidente de No, Bolivia en sí, el Jaime gracias. Pazamora. Sí, y el otro, el que era japonés, ¿en qué año estuvo? Mori, pero es de Perú. Ya sé, pero ¿en qué Fujimori año es de estuvo en Perú? Fujimori, No, Perú. me equivoqué, sí, pero en Perú también estuvo en eso, por esos años. Es en el también. mismo periodo de Ahí está. Bucarán, en la época de Menem, que Me son de equivoqué, Ecuador. lo asociaba mucho con Menem a ese hombre yo. No sé, bueno, en mi memoria. Bueno, entonces, me acuerdo cuando subió, se escapó, toda esa historia, me la acuerdo como si fuera hoy, mamá mía. Bueno. Yo te digo lo de Paz Zamora, porque yo viajé en el 90 Ahí está, a Bolivia, circunstancialmente, entonces no me voy a olvidar nunca, de un presidente que se le había incendiado el avión y estaba quemado. Entonces, verlo en la tele me impresionaba, porque estaba quemado como Niki Lauda. No. En una temporada del MNR. Entonces, viste esas cosas que te quedan en el contexto. Obvio, sí. Los 90. Mamma mía, pasó de todo en los 90, ¿no? Pero la pandemia superó todo, mira, todo lo que pasó antes. Entonces, para la semana que viene, así los dejo tranquilos, para la semana que viene, apenas empezamos, Ruth, yo voy a hablar con vos antes, Ruth va a ser la entrevistada. Yo voy a tener que interrumpirte, Ruth, porque no podemos, va a ser un ratito, porque la idea es que, como van a tener material para leer y todo lo demás, la idea es que con esto y la lectura ya puedan animarse a empezar a trabajar. Después vamos a seguir en contacto. Y en el tercer encuentro, la idea nuestra es armar grupos. ¡Mira qué lindo! O linda, no vi, perdón, no vi. De lejos, perdón, si me equivoqué. Plantear grupos de trabajo, ¿no, Mauro? Sí, sí, por supuesto. Dale, Mauro, decí. Siempre los jueves. No, este seminario es los jueves, después vemos. Fran, perdón, que me está preguntando ahí, después vemos. Esto es para empezar, porque queremos también hacer que el producto de uno de los trabajos sean murales, queremos hacerle un homenaje a una compañera, Silvia también, ¿sí?
una genia total que falleció hace poco, ¿no? Mauro va a estar en un grupo, así que Mauro... Sí, la idea es un poco trabajar, no solo eso, aprender trabajar. de qué se trata, sino meternos en la investigación, Bien. investigar y hacer archivos. Exacto. Es un poco la idea que tenemos. Está preguntando, no es que te quiera, pero me están preguntando por el chat. Una cosa. Este jueves, el jueves que viene y el otro, tenemos encuentro por Zoom. ¿Está? Va a ser a horario, no va a pasar esto porque vamos a entrar directamente por el correo yo no sabía, por el correo de la uni, yo no lo tenía eso. Bien, eso por un lado. Vamos a hacer la entrevista a Ruth como simulacro, como decía Mauro, vamos a entrar a hacer, y aprender haciendo. Y después que tengamos, yo les voy a mostrar algunas entrevistas, pero me gustaría que busquen en YouTube el canal que se llama Universidad Popular Barrios de Pie. Dice Archivo de Historia Oral, no sé, yo se los mando por mail, supongo que sí, que es el mismo ID, pero no sé. Eso se los mando por mail, no se preocupen. El archivo, dice así, Archivo de Historia Oral, Universidad Barrios de Pie, así se llama. Y miren el tráiler. El tráiler lo hicieron las chicas. Y ahora no sé si me parece que no pudo entrar Rosmarí, pero ahí está la compañera que falleció, ¿no, Ruth? En esas entrevistas. Sí. Betty. Está Betty. Betty. Sí. Y fue un tema impresionante porque la idea era trabajar el rol de la mujer. Sí, ahora les comparto. Después se los mando por mail mejor todos, ¿sí? Todos se los mando por mail. Pero si ponen Universidad Barrios de P, Archivo de Historia Oral, les aparece. A ver si lo tengo yo acá, esperen. Mientras voy hablando, salir de pantalla. Supuestamente puedo entrar, ¿no? Vos me pusiste hospedar. No, pero no me deja. No importa, no voy a tocar nada ahora. Empecemos empecemos. Bueno, ahí lo tiene, ahí lo puso, Fran. Muy bien, gracias, Franchu. Me encanta esto, porque las redes que hacemos, y vamos sumando gente re piola, ¿no? Y nos vamos ayudando y me encanta. Entonces, el tráiler yo le llamo al video que presenta al canal, ¿sí? El video que presenta al canal se llama Arriba las que luchan, y tiene más o menos 4 minutos, o una cosita así. Pero ahí están las entrevistas que empezamos a hacer. La idea no es hacer una película ni un documental. La idea es empezar a construir el archivo de historia oral a partir de lo que nosotros queremos, ¿sí? Y colectivamente. Y la idea del tercer encuentro, que ahí les digo, es que a partir del tercer encuentro, en los horarios que decida cada grupo, la idea es armar grupos para seguir trabajando. Y cada grupo va a tener que tener a alguien para trabajar, eso lo elegirán ustedes para poder contactarnos, pero la idea es seguir adelante con esto, ¿sí? Pero bueno, vayamos paso a paso, como decía. La verdadera academia, Racing. Para mí la academia es eso, ¿entienden? Eso es la academia. Bueno, entonces, bien. ¿Se entendió para la semana que viene? Sí. Listo. ¿Te parece bien con eso solo, Mauro, o otra cosa? No. Sí, sí. No, yo les voy a mandar un mail después a todos con mis libros que tengo en PDF, los que tengo, hay otros que no. Acá supongo, por lo que vi, que hay docentes, está la gente de Barrios de Pie, hay maestros, hay profesores, hay estudiantes, hay de todo. Ya estuve viendo, está buenísimo. Así que
Y les voy a decir qué leer para poder orientarse también, no leer todo. Ustedes se quedan con los libros, pero leer el capítulo donde está el tema de la metodología, ¿sí? Bueno. Arriba las que luchan, ahí lo puso Fran. Muy bien, Franchu, genio. Genio, qué lindo, me encanta. Bueno, ¿les pareció bien hoy, así? Sí. ¿Quiere alguien decir algún objeto más antes de... faltan 5 minutos. Yo por mí sigo, pero no me dejen seguir porque yo soy un desastre. Puedo estar horas, ya me conocen. ¿Algún objeto que quieran decir? ¿Se animan para ir cerrando y vernos? La semana que viene seguimos con el objeto. A ver, Elizabeth. ¿Trajiste a Paz Zamora? No, no. ¿Algún objeto que hayan elegido para mostrar? A ver. Elizabeth, saca el micrófono. Yo tengo, ahora sí. Ay, gracias, Lorena. A ver, ¿qué es? Es un sifón. ¡Ay, no! ¿Pero de qué año es eso? Bueno, un sifón donde se le cargaba acá gas. Sí. ¿sí? Y se hacía soda. Es un sifón. Porque, claro. Que tiene toda una funda muy particular. Este sifón, en realidad... Yo tengo uno, dice Lodera Montoya. Este sifón, en realidad, lo que yo recuerdo, que estaba en la casa de mis abuelos maternos. Sí. Y que era un objeto de deseo, ¿no? O sea, era ¿Por la algo forma? Que... ¿Por la forma, no? No, me gustaba porque me parecía algo raro dentro de la casa de mis abuelos. Es rarísimo eso. Claro, ¿y por qué era raro? Porque en realidad lo habían traído mis bisabuelos de Francia, habían vivido, como eran ferroviarios, vivían en La Plata, en Tolosa, en los talleres ferroviarios, y de ahí se muda a donde vivo yo hoy, que es Liniers. O sea, en 1905 la familia se encargaba a fundar Liniers, a los talleres. Claro, porque el barrio de Liniers ese que está en... Sí, ese que... ¿Quién lo había hecho? Sí. ¿Es de vidrio? Me preguntan acá si es de vidrio, Clau. Me preguntan. Es de vidrio. Es de vidrio y está todo con una malla de metal, por eso sobrevive. Es como un sifón Drago, pero viejo. Para tener una idea. Los accidentes que pudo haber habido con... Bien, el tema era eso, porque explotaban. Claro, mamma mía. Entonces, en mi casa, o sea, la casa de mis abuelos estaba en una repisa, no tenía las cargas, yo ya lo conocí sin las cargas, y además tiene como otras connotaciones. ¿Por qué a mí me gustaba? Porque le gustaba también a uno de mis tíos. Y mi tío tenía 15 años más que yo, y muere en un accidente. Y cuando fallece mi abuelo hay que repartir, aunque parezca mentira, ¿no? Este objeto significa para mí la casa de mis abuelos, los momentos felices, la historia desde Europa para acá, pero además el recuerdo de otros que no están. ¡Ay, y qué que impresionante! Queríamos el mismo, nos gustaba lo mismo. Nada, mi tío era ingeniero y le gustaba para adornar su casa. Y mi abuelo decía siempre, este sifón se queda acá hasta que yo me muera. Y resultó ser que ese sifón, después que fallece mi tío y después mi abuelo, pasa a mi mamá que me lo termina regalando porque era como, ¿viste cuando en la casa de tus abuelos había algo que te gustaba? Yo tendría 8 o 9 años cuando decía, quiero eso. Vaya a saber por qué. No, ya lo dijiste un montón de cosas, ¿por qué? Dijiste un montón de cosas. Claro, pero porque a los 8 años me gustaba, por ahí tiene que ver con esto de que finalmente soy profesora de historia, digo, también tiene que traer como connotación. Pero vos mirás ese objeto, ¿es negro? ¿Me pareció negro o no? No, el objeto en realidad es, el vidrio es transparente, y lo que tiene es una malla de metal. Apenas se ve porque es todo mallado. Ahí está. Es todo mallado, ¿sí? Y acá tiene, y siempre tenía adentro un líquido rojo. En algún momento se salió el líquido porque se había roto un pedacito y se filtró. Pero era peligroso porque yo recuerdo el sifón común, un vecino mío chico, un jovencito, se le explotó en la cara, no el Drago, el común.
pero este tenía la ventaja que al estar mallado, si estallaba, no salían los vidrios para afuera. Claro. O sea que, mía. nada, me pareció una cosa tecnológica No, pero está maravillosa. buenísimo, pero aparte, pero más que mira, esa cosa uno lo ve y dice, mira, qué interesante. Con todo lo que acabas de decir, tiene una importancia, que es lo que hablamos al principio. Bueno, me encantó, nos vemos el jueves que viene, no los quiero joder más, ¿no, Mauro? ¿Te parece bien así? Dale, buenísimo. ¿Viste qué lindo lo que buena sale la historia con del sifón. ¿Les gustaron mi sifón? Sí, me encantó el Sí, sifón. Después les saco una foto para que lo vean bien por ahí, para que lo vean en detalle. Para mí es como chiche. Lorena Montoya dice que es bellísimo. ¿De dónde sos, Lorena, vos? Sí, Marco Juárez era. Marco Juárez, no me acordaba. Sí. Marco Aguante Córdoba. Bueno, yo el tema de la soda me daba miedo por mi vecino, así que eso, ¿ves? Claro. Rosmarí está ahí, Rosmarí. Linda. La van a ver a Rosmarí, yo le digo Rosmarí, pero no es Rosmarí. La van a ver en uno de los videos del canal, hablando ahí. Bueno, a ver, entonces, tarea para el hogar, qué vieja que estoy. Tarea para el hogar, ¿sí? Buscar, si pueden, el contexto, como dijimos, de los datos que les dimos de Ruth. Vamos a empezar haciéndole una entrevista y después yo voy a ir anotando y Mauro y yo vamos a ir anotando para decir, ¿no, Mauro? Cómo tendría que ser la pregunta y todo lo demás, ¿sí? ¿Ah? Bueno, me encanta que todos los que vinieron y gracias por seguir a pesar del medio ese quilombado que tuvimos, pero bueno, gracias por estar. ¿Algún punteo de los datos de Ruth hay? Ahora, lo que voy a hacer ahora es que lo que me dijo lo voy a escribir en el mail y se los voy a mandar. ¿Vos lo escribiste, Mauro? Sí, yo lo escribí. Bueno, hice un mándamelo punteo así de mando toda la clase. todo. Mándame así mando Dale. todo. Bueno, y acuérdense que esto empieza y después hay que seguir. Yo creo que la pandemia nos tiene que... yo encontré ventajas en un montón de cosas a pesar de lo triste que es. Ahí está anotado, porque... Ahí sí. Francisco lo mandó por el chat. Ay, gracias, Mónica. Muchas gracias por lo que decís. Muchas gracias. No zafás de mí, te digo, Mónica. El que me conoce no zafa. Eso te lo aviso, te lo aviso. Bueno, lo mejor es construir colectivamente. Yo creo que es lo único que nos va a salvar. Si la pandemia no nos mostró que nadie está pensando en nosotros, en el mundo, mejor pensemos nosotros en nosotros, digo, ¿no? Bueno, en el mundo, digo, es como que, ¿no? Nos quedamos así. ¡Buah! Yo estaba en España, así que cuando vi que había un protocolo, este es tema del libro, un libro mío, un protocolo, y con esto termino, que decía que si tenías más de 75 años no recibías el respirador en la comunidad autónoma. Dije, si esto no es genocidio, ¿el genocidio dónde está? ¿No? Yo no lo podía creer, acá no pasaría eso, por ejemplo. Perfecto. Pero allá era como, es naturalizar la muerte, ¿no? Y es jodido esto, hay que hablarlo esto también, ¿no? Porque, bueno, nada. Chile está haciendo algo parecido. Laura, bueno, estaba por recomendar, no sé si vieron en Netflix, el documental El silencio de los otros. Sí, lo empecé a ver, sí. Qué cerrado que está. Está muy bueno, se llama. Con el tema del franquismo. Sí, es El silencio de los otros, está en Netflix. Mírenla porque además también da varias herramientas. Lo mío es más modesto, ya cerré otro punto de copa de leche nada más para no hacer quilombo, con lo de Laura. Le dije a Betty y me dice también mejor más. No era para mí esto. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Bueno,
Nos vemos. Esto de invadir la casa Nos ajena, vemos, ¿no? estuvo lindo, Laura. Chao, 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 chao. Chao, gracias. Nos vemos. Chao. Gaby, te Hasta el amo, jueves. Gaby. Chao, gracias. No, justo está haciendo uno Darío. Chao, justo- chao. Chao, chao. Saludos, son Chao. unos genios, Franci, no te zafás más de mí. Estaba Te rebuscándolo aviso. para que quede en alta. Chao, gracias. Chao, mi amor. Pero para el flyer yo tengo, porque ese es un nivel flyer.